Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de leyes de Newton en este caso. Bien, este es un video donde les voy a mostrar simulaciones para que más o menos entiendan lo que es cada una de las leyes de Newton. Las leyes de Newton es súper importante en el mundo, ya que nos lleva a entender desde el movimiento de los planetas hasta por qué estamos pegados al suelo, o por qué una caja se mueve si la empujamos, o por qué si empujamos la pared nos movemos. Son cosas que se viven en la vida cotidiana y que podemos entender con estas tres leyes. Bien, son tres, lo acabo de mencionar, y vamos a empezar con la parte teórica. Bueno, vamos a comenzar. Primero voy a dar esta introducción teórica y luego vamos a pasar a las simulaciones para entender un poquito más de cada una de las leyes. Bien, he dicho simulaciones, aunque también puedo mostrarles experimentos, pero una simulación es un experimento, como sabrán. Bien, comencemos. La primera ley, también conocida como la ley de la inercia. Esta ley nos dice que todo cuerpo va a mantener su estado de movimiento a menos que una fuerza lo cambie. Bien, aquí tengo que explicar una pequeña cosa que es ¿qué es un estado de movimiento? Un estado de movimiento es el estado, valga la redundancia, en el cual se encuentra un objeto, ¿ok? Por ejemplo, si un objeto se queda en reposo, su estado de movimiento es el reposo. Si un objeto está con una velocidad constante, su estado de movimiento es la velocidad constante, ¿ok? Es eso, no es la gran ciencia. Lo que sí nos dice un estado de movimiento es que no tiene aceleración, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si un, un objeto está con una velocidad, va a mantener esa velocidad a no ser que una fuerza lo cambie. Si yo meto una fuerza aquí, entonces esta velocidad va a ir aumentando. Pero mientras no haga eso, va a mantener con esa velocidad. O si es que no tiene velocidad y está en reposo, se va a quedar en reposo si es que no le meto una fuerza. Si es que pongo una fuerza, entonces se va a empezar a mover, se va a empezar a acelerar. Y esto es lo que pasa en un carro. Si nosotros no le prendemos al motor de un carro, ¿no? No le movemos, no aceleramos, no hacemos nada, va a mantener su estado de movimiento porque no estamos poniendo una fuerza. Pero mientras le hacemos trabajar al motor, aceleramos, entonces se genera esta fuerza y nos movemos. Bien, esa sería la primera ley. Vamos hacia la segunda. La segunda es la ley de fuerzas. La segunda es la ley de sumatoria de fuerzas, lo que nos dice que la fuerza neta en un punto va a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué es la fuerza neta? Es la suma de todas las fuerzas. Bien, si es que por ejemplo tenemos un cuerpo aquí y yo que sé tiene una fuerza hacia acá, otra fuerza hacia acá, otra fuerza hacia acá, etcétera, puede tener una fuerza hacia acá, ¿no? La resultante de la suma de todas estas fuerzas, que por ejemplo puede ser, si estas dos son de igual magnitud, se cancelan, si esta va para abajo, se suma con esta, entonces me quedaría una fuerza resultante de este estilo, una fuerza neta, que esa es la fuerza neta. Y la magnitud de esta fuerza es masa por aceleración, ¿ok? Eso es lo que nos dice. La suma de las fuerzas es masa por aceleración. ¿Estamos? Bien, esa es nuestra segunda ley. Es la más sencilla de entender, creo yo. Es más matemática que otra cosa. Y bueno, vamos a la tercera. La tercera es acción, reacción. Que lo que nos dice es, esto hay que poner mucha atención. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces el cuerpo B va a ejercer una fuerza de igual magnitud, pero en diferente dirección sobre el cuerpo A. ¿Ok? Entonces las dos de estas son la misma fuerza, es la misma fuerza.
Entonces, si yo aplico desde el cuerpo A hacia el cuerpo B le va a regresar la misma fuerza al cuerpo A. Estamos, creo que está bastante claro ahí. Lo importante de entender esta ley es que se producen dos cuerpos diferentes, ¿ok? No es en el mismo cuerpo. Luego vamos a aprender que, por ejemplo, si un cuerpo está en reposo, va a tener su peso y va a tener su normal. Esta fuerza normal, ustedes podrán decir, es la reacción del peso, pero no, porque la normal está en el mismo cuerpo. No es que el piso ejerce una fuerza sobre el objeto, sino que está en el mismo cuerpo. Entonces no es acción-reacción, sino que es una fuerza como tal. Y esto tiene una causa en el electromagnetismo y las superficies de los cuerpos, que es otro tema completamente diferente. Pero tienen que tener en cuenta esto, que la normal no es acción-reacción. Bien, creo que ahí estamos claros. Ahora sí, pasemos a las simulaciones. Bueno, aquí ya nos encontramos con nuestra primera simulación, con nuestro primer experimento, y es el de la primera ley de Newton, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta caja está en una patineta, y mientras yo no le toque, mientras no aplique ninguna fuerza en esa caja, se va a mover, no va a pasar nada, no va a cambiar su estado de movimiento. Entonces, para que yo cambie el estado de movimiento de la caja, tengo que aplicar una fuerza. ¿Y cómo aplico la fuerza? Con este muñequito que la va a empezar a empujar. Como ven, si la fuerza es muy grande se va a mover muy rápido, si la fuerza es chiquita, como vimos al principio, no era. Ahora, va a mantener una velocidad constante si yo no le aplico ninguna fuerza. Vamos a reiniciar esto para ver cómo pasa. Mira, ahí le aplico una fuerza pequeña, entonces va a cambiar su estado de movimiento de forma pequeña. Pero ¿qué pasa si yo ahora le cojo al señor y le aplico la fuerza en la otra dirección? Si vieron cómo cambió el estado del movimiento, está ahí. Uy, se cayó. Tengo ahí un estado de movimiento constante porque estoy aplicando una fuerza. Y le voy cambiando al estado de movimiento que era inicialmente reposo. Le dejo, se pone velocidad constante y aplico la fuerza en el otro sentido. Y como ven, va a frenar. Le cambié el estado de movimiento. Estaba en velocidad constante y al aplicar una fuerza le cambio el estado de movimiento. Y a eso se refiere la ley de Newton, la primera ley. Que si yo no le toco a la caja ahorita tiene poquita velocidad, pero se va a seguir moviendo y se va a seguir moviendo y se va a seguir moviendo con velocidad constante. Aquí tenemos la rapidez, que vamos a poner valores y miren, nunca cambia, nunca cambia. Siempre va a estar igual. Se está moviendo lentito, pero va a estar igual porque nada le está cambiando el estado de movimiento. Pero si yo le cojo el muñeco y le aplico una fuerza, miren cómo cambia la rapidez. Está cambiando la rapidez, está cambiando el estado de movimiento. Ahí le dejo de aplicar la fuerza, no cambia el estado de movimiento. Le aplico la fuerza y cambia. Muy bien, creo que con esto queda claro la primera ley de Newton. Está bastante interesante y les recomiendo, bueno, voy a dejar todos los enlaces de todas estas simulaciones que voy a estar usando en la descripción del video. Por si las quieren usar y jugar un poco. Aquí hay un montón de cosas, pueden poner más masas, diferentes masas, quitar masas, etcétera, etcétera. Aquí pueden poner valores de las masas. Y bueno, en fin. Pasamos con la segunda ley de Newton. Bueno, aquí estamos con la segunda ley de Newton, que es la de la fuerza neta. Ok, como vimos, la suma de fuerzas tenía que ser igual a masa por aceleración. Ok, entonces aquí ponemos rapidez, valores, suma de fuerzas. Ya, entonces aquí está la suma de fuerzas. Y bueno, aquí vamos a aplicar una fuerza hacia la derecha. Y bueno, vamos a aplicar otra hacia la izquierda. En el mismo punto de la cuerda para que sean iguales. Ahí está. Entonces si están en equilibrio, la suma de fuerzas va a ser cero. Ya, esto se le llama equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si la suma de fuerzas es cero? Que cero es igual a la masa por la aceleración.
Entonces la aceleración tiene que ser cero, porque la masa no es cero, la masa es todo esto. ¿Ok? Entonces vamos a darle inicio a ver qué pasa. No hay aceleración. Entonces no se mueve, se queda en reposo. ¿Ok? Esto es lo que se llama equilibrio. No necesariamente está en reposo, porque puede estar con velocidad constante y igual está en equilibrio y no se acelera, no le pasa nada. Porque la fuerza resultante es cero. Es como si no le estuviéramos aplicando ninguna fuerza. Y no le va a pasar nada, se va a quedar en reposo con velocidad constante. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a aplicar una fuerza acá. Como ven, cambió y la rapidez está aumentando. Pero ¿qué pasa si le pongo más fuerza del otro lado? Ah, bueno, ya ganaron los rojos porque llegó hasta el límite, ok. Vamos a reiniciar. Y miren, ahora pusimos este gigante aquí. Entonces que tiene mucha fuerza hacia acá. La fuerza resultante hacia acá, de 100 newtons. Entonces la rapidez va a ir cambiando, pero hacia atrás. Vamos a darle inicio. Y bueno, obviamente esta rapidez es velocidad, ¿no? Y va a ir cambiando porque hay una aceleración. Si hay una suma de fuerzas, hay una aceleración, lo que nos dice la fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Si hay una fuerza, debe haber una aceleración. Entonces, la rapidez va a cambiar. Muy bien, continuamos. Le pongo a alguien acá. Junto. Son iguales, entonces no se debería mover. Ojo, no se debería acelerar. Ahí me equivoqué. Porque de mover sí se va a mover. Estaba con una rapidez. Lo que iguales son fuerzas. La suma de fuerzas es cero y ya la rapidez ya no va a cambiar. Se va a mantener constante, pero va a seguir con la misma rapidez. Miren, no cambia. Ok, dato ahí interesante. Y bien, creo que con esto pueden igual jugar, pueden igualar fuerzas, pueden quitarlas. Obviamente las fuerzas no solo pueden estar en dirección, en este mismo plano, sino pueden estar en todas las direcciones, pueden estar hacia arriba, hacia abajo. Y bueno, eso es un tema más complejo, pero este es el principio, ¿no? De igualar fuerzas, de que sean iguales, de que no, etcétera. Bueno, si son iguales de los dos lados, pues va a ser cero y el estado de movimiento no va a cambiar. O no va a tener aceleración, básicamente. Y si es que son diferentes, va a tener una fuerza resultante que es igual a masa por aceleración. Entonces va a tener aceleración y se va a acelerar todo. Muy bien, con esto creo que queda entendido la segunda ley de Newton. Y bien, pasamos a la tercera. Bueno, para la tercera ley de Newton no tenemos una simulación como tal. Es un poco más complejo de explicar, entonces yo se los voy a tratar de dibujar, más o menos para que entiendan con experimento, ¿ok? Nuestro experimento va a ser este. Esto va a ser hielo, ¿ok? Vamos a tener hielo, un solo de hielo. Ustedes imagínense una pista de patinaje. Hielo, hielo, hielo. Y aquí vamos a tener una patinadora con patines. No soy un excelente dibujante, pero más o menos. Supongamos que ahí están los patines, que aquí tenemos la patinadora. Y la patinadora decide empujar, o sea, que hay una pared. Y decide empujarse de la pared. ¿Qué creen que va a pasar? ¿A dónde se va a dirigir? Si es que ella se empuja de la pared, va a irse para atrás, ¿verdad? Va a moverse en esta dirección. ¿Pero por qué? Ok, esto es la acción-reacción. Ella aplica una fuerza sobre la pared, que es esta, y la pared aplica una fuerza en la misma magnitud que le empuja y le hace moverse hacia acá, en esta dirección, con esta velocidad. Entonces se empuja y ustedes se mueven para acá. Pueden hacer este experimento, ¿no? Por ejemplo, se ponen en una patineta ustedes o en algo con ruedas, en algo que no tenga tanta fricción. Porque lo que hace esto es básicamente lo que hace este sistema de los patines con el hielo es
despreciar a la fricción, ¿ok? Entonces aquí la fuerza de fricción es igual a cero, ¿ya? Entonces en nuestra vida real nosotros tenemos mucha fricción, los zapatos hacen fricción con el suelo y de hecho eso es lo que nos permite caminar, porque si no nos resbalaríamos y no podemos caminar, ¿ok? Pero, por ejemplo, si cogemos una patineta, entonces las ruedas nos van a ayudar a rodar y como simular a que no haya fricción, ¿ok? Entonces si ustedes se cogen y se suben a una patineta y empujan una pared, se van a mover en el lado contrario y es precisamente por la acción-reacción, ¿ok? Si cogen, yo qué sé, ¿qué más podría ser? Cualquier cosa que no tenga fricción. Si ponen jabón, cuidado se caen, ¿no? Pero si ponen jabón y agua en el suelo y se ponen descalzos y empujan una pared, se van a mover en el lado contrario, se van a resbalar hacia acá. Cuidado se caen, ojo, cuidado, porque es peligroso igual eso. ¿Qué más? No sé, hay muchos ejemplos de esto, pero simplemente con ustedes sienten la fuerza que hacen contra la pared. Si ponen una pared y simplemente empujan la pared, van a irse para el otro lado. Así no se muevan como tal, pero su cuerpo va a irse para este lado, ¿no? Se van a caer si es que empujan la pared con mucha fuerza. Eso es la tercera ley de Newton. Muy bien. Por ejemplo, esto ya les voy a explicar un poco más en grande, en los planetas. El Sol tiene una fuerza que se llama fuerza de gravitación que le atrae a la Tierra, sí, le atrae, pero asimismo le empuja. Y la Tierra también le empuja y le atrae. Entonces, estas fuerzas son iguales, ¿no? Todas las fuerzas son iguales, entonces se mantienen en equilibrio. Y por eso es que la Tierra orbita alrededor del Sol. Y no es que se va volando lejísimos o el Sol se mueve lejísimos, sino es porque se equilibran unas a las otras. Como vimos en la segunda ley de Newton, si equilibramos las fuerzas, el estado de movimiento se mantiene. Entonces, no pasa nada, quedamos en el mismo sitio. Este movimiento circular sí se puede dar porque si tú tienes una velocidad hacia acá, esta fuerza de aquí no tiene nada que ver. En este plano, en el plano horizontal, no se está moviendo, se está moviendo en otro plano, que es otra cosa, ¿ok? Este es otro tema que se llama movimiento circular uniformemente variado o, o movimiento circular uniforme, ¿ok? Es otro tema, pero básicamente este es el concepto de las fuerzas. El Sol aplica una fuerza sobre la Tierra y la Tierra aplica una fuerza sobre el Sol. Entonces se equilibran y las fuerzas son iguales, a pesar de que la Tierra sea muy chiquita y esté muy grande, y el Sol muy grande. Otro ejemplo, si es que dos carros se chocan, uno dice, no, pues, si un carro es gigante, por ejemplo, tenemos un camión, y se choca con un carro chiquito, ustedes capaz dicen, no, pues, el carro grande, que es más pesado, es más fuerte, le va a tener que hacer una fuerza más grande al carro chiquito cuando se chocan. Y es falso, los dos carros hacen exactamente la misma fuerza. Ahora, el tema energía es lo que hace que el carro chiquito quede más deformado, etcétera. Pero de ahí los dos aplican la misma fuerza el uno sobre el otro. ¿Por qué? Por la tercera ley de Newton. Con esto espero dejarles un poco más claro todas las leyes de Newton y espero que les sirva mucho, que les motive mucho porque esto de aquí es muy cotidiano, ¿no? Se puede ver en todo lado. Y luego cuando aprendan un poco más sobre fuerzas, sobre qué fuerzas nomás hay, ya les digo yo que esto lo van a ver en todo sitio donde vayan, en todo lado y van a entender, y van a decir, wow, o sea, esto funciona así porque ley, ley de Newton, esto de aquí por ley de Newton, entonces todo van a saber y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.